todos, buenas tardes. Antes de todo, me gustaría agradecer a la organización del Youth LAC IGF por este espacio, porque no hay tantos espacios para hablar de niñeces y diversidad de género, especialmente donde vengo, en Brasil. Así que es un gusto estar aquí con ustedes. Y quiero, antes de todo, recordarles que infancias trans existen, infancias queer existen, infancias LGBTQ más existen. Y aunque no haya tantos datos sobre infancias queer, tengo unos datos de México, de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género de 2021, que dice que al menos un 43.4% de las personas encuestadas se identificaron como personas LGBTQ+, antes de los 7 años de edad, así en sus primeras infancias. Entonces, mantener estas infancias queer invisibilizadas es contribuir para que continúen sufriendo violencias interseccionales, porque estas niñeces viven bajo el poder de dos estructuras, no solo el adultocentrismo, sino también la cis-heteronormatividad. Pero según la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas y ratificada por países latinoamericanos, incluso Chile y Brasil, niñas tienen derecho a la identidad, a la protección contra el abuso y a la discriminación y el derecho al acceso a la información. Les recuerdo también que la igualdad de género, cuestiones de género, tienen que ver con uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que tienen que ver con la Agenda 2030. Entonces, es un deber de no solo las familias y el gobierno, sino también de toda la sociedad garantizar estos derechos, incluso los que tocan a la libre expresión de género y sexualidad para estas niñas. Las niñas están cada vez más presentes en Internet. 1 de cada 3 usuarios de todo el mundo es un niño. Este es un dato desactualizado de 2017. Así que se cree que hoy cada vez más niñas están conectados a la Internet. Este es según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Así, este panel busca discutir bajo la perspectiva de distintos países cómo es la participación y el acceso a la información en la Internet para infancias género-diversas, y también discutir qué es necesario para crear espacios seguros de acogida y acceso a la información en la Internet para niñas disidentes de género. Empezaremos nuestro panel con la participación de Yadira Pérez Serrano, que nos habla desde México, pero Yadira representa Cuba. Yadira es estudiante de doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Guadalajara, México. Es máster en Desarrollo Social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo de Cuba. Licenciada en Sociología por la Universidad de La Habana, Cuba. Y sus áreas de especialización son género, políticas sociales, educación integral de la sexualidad, estructura social y desigualdades, infancias y juventudes. Es también miembro de la Articulación Juvenil por la Equidad Social del Centro Oscar Arnulfo Romero, de la Comunidad del Centro de Excelencia EIS, más en América Latina y el Caribe, de la Articulación Afrofeminista y de la Cátedra Nelson Mandela. Muchas gracias, Yadira.
Creo que está conectada. Hola, Rodrigo. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, sí. ¿Todos la escuchan bien? Ah, ¿sí? Sí. Puedes empezar. Perfecto. Ah, muchas gracias. Agradecer al evento y en especial a ti, Rodrigo, por hacerme parte de este panel. Así que muy contenta de estar acá con todas ustedes, con todas, todas y todes. Y bueno, a mí me toca un poco hablar, o sea, respondiendo a dos interrogantes que me hacía Rodrigo. En primer momento, cómo veía la participación y el acceso a la información en la Internet de las infancias género-diversas en Cuba. Y otra pregunta que era que en mi opinión que era necesario para crear espacios seguros de acceso a la información para niñas género-diversas. Bueno, yo quería un poco para situar a los y les participantes del evento en el contexto de Cuba. No sé si está compartiéndose la presentación. ¿Sí? Bueno, si quiere podemos Sí. como para pasar a la segunda diapositiva. Bueno, yo para comenzar y antes de adentrarnos propiamente en el contexto cubano, yo estaba visualizando que para mí esta temática estaba asociada a dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, el acceso a Internet, que está condicionado en buena medida por las condiciones materiales y económicas, y además el consumo del Internet, o sea, ¿qué están consumiendo nuestras infancias? Esto está asociado principalmente al capital cultural porque estamos hablando de procesos culturales, de participación cultural en el Internet, ¿no? Los intereses de las niñas, la influencia de pares, también niñas, la mediación, intervención de los padres, tutores, tutoras, o sea, de la familia de manera general en lo que consumen estas infancias. Y por supuesto, esos son temas que están atravesados por las desigualdades sociales que responden a una estructura social. Ya para ponernos un poco más en contexto, si pueden pasar a la siguiente diapositiva de Cuba propiamente. Bueno, el tema de Cuba en el Internet representa todo un reto, sobre todo para las infancias y las adolescencias. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un fenómeno muy reciente en el país, ya que a partir de lo que viene siendo quizás 2014, 2015, es que se comienza a tener acceso a las redes Wi-Fi y más adelante, quizás 2017, 2018, a lo que viene siendo a la tecnología de datos móviles. Pues yo quería decirle que como Cuba es un país bloqueado, o sea, si conocen del bloqueo, es un embargo que sostiene el gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, que pone limitaciones en todos los ámbitos y por supuesto el acceso al Internet, a las plataformas digitales, es una de las problemáticas que tenemos hoy en el país, por lo que este acceso es muy reciente y también muy empobrecido. El país también atraviesa además una crisis económica severa que se ha visto reforzada como consecuencia de la COVID-19, por lo que el acceso a las tecnologías se ve de manera muy desigual en el país, principalmente se ve sobre todo en la capital, en La Habana, es donde se cuenta con mayor acceso a las nuevas tecnologías. Aún así, esta se experimenta también de manera desigual, sobre todo es menor en las zonas rurales del país, pero esto no significa de que nuestras niñeces no tengan acceso al Internet, sino que estamos viendo también, como decía Rodrigo, nuestro moderador al inicio, de cómo la UNICEF y muchas organizaciones internacionales, y en Cuba también, que tiene una fuerte participación, la UNICEF está levantando datos de cómo cada vez son más las niñas, niños y niñas que están teniendo acceso a estos espacios virtuales digitales a pesar de esta brecha digital que existe, que es una de las problemáticas que lidiamos, o sea, en busca de la equidad en esta cuestión del acceso a la información y al Internet.
Bueno, yo quería apuntar también que evidentemente por estas cuestiones que hablaba, asociadas principalmente a la desigualdad de acceso a las tecnologías, pues en la educación primaria, o sea, la enseñanza media, lo que viene siendo educación primaria y secundaria, también tenemos brechas, se carecen de instrumentos y de herramientas educativas en los espacios virtuales. Un ejemplo de ello se vio con el tema de la COVID-19, cuando en el confinamiento se comenzó a hacer uso de teleclases, sobre todo en la enseñanza media, por vía televisiva, y aún así se pudo constatar de que no todas las niñas y niños tuvieron acceso a estas teleclases, porque no todas y todas tenían pues, televisores en sus casas. Desde las universidades se crearon entonces plataformas digitales para llevar a cabo las clases. Igual se vio desigualdad en estas cuestiones de acceso al Internet, con temas de conectividad, con acceso a computadoras, teléfonos inteligentes, tablets, y que la brecha mayor en esta cuestión digital se evidenció sobre todo en las zonas rurales. Bueno, quería hablarle también para entender que, decir, bueno, cómo Cuba, que tiene estas problemáticas de acceso al Internet, puede consumir, por ejemplo, información y productos de plataformas televisivas, por ejemplo, como Netflix, que hoy son las que más influencia tienen, sobre todo en las infancias, adolescencias y juventudes género-diversas. Pues existe un mercado informal y hay un producto que se llama el paquete. El paquete no consiste más que en personas que han obtenido de manera informal, pirateada, pues estos productos a los cuales no tenemos acceso, ¿no? Porque no tenemos acceso a estas plataformas, y de alguna manera recopilan toda la información de estas plataformas, y bueno, cada persona pues va y consulta qué es lo que decide copiar para su consumo, ¿no? Aquí, bueno, estas son algunas de las series que más incidencia han tenido desde el consumo de las juventudes, infancias y adolescencias género-diversas, que, bueno, estas teleseries que han sido muy populares, como Euphoria, Pose, Sex Education, The L Word, que de alguna manera puede pensarse como algo positivo porque están planteando cuestiones de la diversidad sexual y de género que han sido históricamente invisibilizadas. Pero pensando desde las niñeces, también constituyen una debilidad porque no tenemos acceso a este tipo de productos más pensados para las niñeces propiamente, y sí más pensados ya para las adolescencias y las juventudes. Yo veía esta cuestión del consumo de la información, porque al inicio hablaba del acceso, pero de la importancia que tenía también del que se consume, ¿no? Y cómo también tiene sus influencias negativas, pensándola ya para estos públicos, porque se está accediendo a información no verificada científicamente y también sin supervisión y acompañamiento de las personas adultas que tutorean a estos grupos poblacionales. Entonces aquí una de las cuestiones que veíamos desde el Centro de Educación Nacional de Educación Sexual de Cuba es cómo se está evidenciando un fenómeno, sobre todo de lo que es la automedicación y las adolescencias trans, precisamente en los procesos de transiciones por esta información que no está siendo verificada, porque no han tenido el acompañamiento ni una moderación del consumo de la información. Estamos viendo también casos de hipersexualización de estos grupos etarios, riesgos de acoso y abuso sexual infantil que cada vez son mayores, conductas y problemáticas como el grooming, el ciberacoso, el superbullying y el sexting. Por eso es que vuelvo nuevamente a la importancia que tiene la intervención, supervisión, moderación del consumo y acompañamiento de las personas adultas en los productos y la información que consumen nuestras niñeces. Ahora un poco, yo pensaba cuando hablábamos de qué es necesario para crear estos espacios seguros de acceso a la información, a la Internet para las
niñas, niños y niños neurodiversos, yo pensaba en una problemática que tenemos y es que desde todos los ámbitos, activismos, academia, desde las decisoras y decisores de políticas públicas, muchas veces no estamos conciliando más bien la importancia que tienen precisamente estos grupos poblacionales como sujetos en estos procesos. Por eso es que yo pensaba que lo primero es que resulten imprescindibles procesos de creación de estos espacios seguros. ¿Sí? No, Ya, ¿puedes regresar a la otra diapositiva? Todavía no. ¿Esta de ¿Sí? Yadi? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, pero tuvimos problemas técnicos aquí. ¿Sí? ¿Me Pero escuchan? ahora, sí, sí. No te vemos tu imagen está parada, pero te escuchamos. Así que puedes continuar ¿Se hablando. escucha bien? Sí. Bueno, yo hablaba un poco de la importancia que era entender a las infancias y adolescencias como sujetas y no como objetos en estos procesos, de saber cuáles son sus principales dudas, demandas, intereses, o sea, desprendernos de esa visión también tan adultocéntrica que tenemos. Y si quieres, puedes regresar precisamente a esta diapositiva, porque una de las problemáticas que enfrentamos hoy, que es bastante seria en los espacios virtuales digitales, es la propaganda de posturas homofóbicas. ¿Se me escucha? Porque ahí trataba como de ejemplificar algunas de estas cuestiones que se están vivenciando, porque sabemos que hoy el meme sobre... ¿Me escuchan? Perdón, creo que se silenció el micrófono. Ahora sí. Hablaba Ahora... de cómo los memes hoy... ¿Sí? ¿Se me escucha? Ah, perfecto. Sí. De cómo los memes hoy constituyen también formas de participación digital, política, también en estos entornos homofóbicas, racistas, que incluso llegan a ser fascistas. Y esto es una preocupación que también enfrentamos, y de ahí la importancia de la formación de una conciencia de una conciencia crítica en estos grupos poblacionales, cuando hablaba también, o sea, no solamente cómo acompañamos y supervisamos a estos grupos poblacionales en lo que consumen, sino también la importancia que tiene la educación crítica en este aspecto. O sea, estamos hablando de un acceso ligado también a una alfabetización, a una cultura del uso responsable de la información y del Internet. Puedes pasar a la siguiente diapositiva. Aquí yo hablaba un poco de ponernos en cómo las políticas en Cuba, también los nuevos cambios legislativos están pensándose también en prestar especial atención a toda la educación integral de la sexualidad, a promover derechos sexuales y reproductivos, a promover la salud sexual y reproductivo, cómo están reconociendo ya la autonomía progresiva de niñas, niños, niñas y adolescentes y del interés superior de estas y estas. Quería decir que hoy en Cuba se trabaja en la actualización de la política de educación integral de la sexualidad. ¿Me escuchas? Interseccional e intersectorial, porque no todas las niñas, niños y niñas tienen, pues, por supuesto, hablamos del desigual acceso a la información, pero también estamos hablando de... en cuanto intentamos a Yadi, ¿Sí? ¿nos escucha? Sí, los escucho.
Sí, puedes seguir para tu habla de tu charla de final, por favor. Sí, bueno, era un poco poniéndolos en contexto, pero si quieren, habla un poco para que se pusieran en contexto de las nuevas normativas en Cuba, cómo están pensadas también en promover la educación integral de la sexualidad y los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el reconocimiento de su autonomía progresiva y de su interés superior. Pero bueno, creo que como hay problemas con la conectividad, podemos pasar a las conclusiones si quieres. Porque yo hablaba un poco antes de todas las estrategias también y de la integración con organizaciones internacionales que han sido partícipes en estos procesos de reconocimiento de las infancias generodiversas también en el país, de algunas campañas que se han realizado, pero bueno, quedan en la presentación. Así que un poco yendo entonces ya directamente a las conclusiones por cuestiones de tiempo y también de conectividad. Yo creo que es muy importante, como decía anteriormente, la incorporación de las infancias y las adolescencias en los procesos de creación de estos espacios, hacer uso de los espacios que ya existen con estas características, reforzar contenidos sobre las diversidades sexuales y de género, que sabemos que son temáticas que están siendo invisibilizadas, no solamente en Cuba, sino en todos los países de Latinoamérica. Y, por ejemplo, en nuestro país, cuando se comenzó con la nueva constitución que planteaba, por ejemplo, cuestiones como el tema del matrimonio igualitario, o hablábamos también de la actualización del programa de educación de la sexualidad en las escuelas, cómo se vieron múltiples resistencias y campañas de grupos fundamentalistas religiosos, que yo más que fundamentalistas religiosos los llamaría fundamentalistas políticos más bien, porque la cuestión de la sexualidad es un tema bien político y por eso es como que tenemos que aprovechar lo que tenemos que incorporar estos contenidos, reforzarlos de maneras que sean entendibles y atractivas por estos públicos, educar a las infancias como actores, actrices críticos de los procesos que están viviendo, pensar en espacios y productos para todas las niñeces en toda su diversidad, porque a veces nos concentramos y tratamos de homogeneizar los diferentes grupos poblacionales cuando sabemos que no todas y todos tienen las mismas puntos de partida. Promover referentes seguros y maneras de relacionarse positivas, inclusivas y sanas. Pensaba también en la promulgación de normas jurídicas que protejan la privacidad de datos y las imágenes de estos grupos poblacionales también. Y vuelvo a la importancia que tiene no solamente crear estos espacios, sino la importancia que tiene también el acompañamiento en el uso y acceso de la información a estos grupos. Muchas gracias. Gracias, Yadira, por tu contribución. Y ahora invito a Julia Mendonça, que es abogada, tiene maestría en Derecho por la Universidad Federal de Bahía, UFBA, Brasil. Es profesora de Derechos Digitales y Nuevas Tecnologías, investigadora titular de Data Privacy Brasil. En el área de plataformas y mercados, trabaja en proyectos relacionados con protección infantil en el entorno digital, inteligencia artificial, regulación de las competencias, y es investigadora de políticas de inteligencia artificial en el Centro de IA y Política Digital. ¿Nos escucha, Julia? Hola, sí. Muchas gracias. Tienes 10 minutos. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ya vamos a comenzar. Hola a todos, todas y todes. Soy Julia Mendonça y me gustaría únicamente hacer mi autodescripción. Soy una mujer cis latina, tengo el cabello negro y rizado, llevo puesta una camisa de color negro y uso gafas redondas negras en mi rostro.
Quisiera saludar también a mis colegas de mesa, a los moderadores y al relator Arnaldo Santana, quien me hizo la invitación. Antes de empezar con qué los interesa, quisiera solamente pedir disculpas por mi español, pero estoy tomando clases. Entonces, al hablar de la existencia en línea de la infancia, debemos partir de la concepción de múltiples infancias. Y es importante destacar que cuando me refiero aquí a niños, niñas o niñes, o entonces infancia, acá me basearé en la clasificación de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, que considera infancia todas las personas bajo de 18 años. ¿Ok? Entonces, las experiencias de estar en proceso de desarrollo, especialmente dentro de un contexto digital, no deben verse desde una percepción de homogeneidad. Ser niño, niña o niñe en el sur global es distinto a ser un niño, niña o niñe en el norte global. Ser un niño en el contexto chileno, por ejemplo, es diferente a ser un niño en el contexto brasileño. Incluso dentro del mismo país como Brasil, ser niño en el nordeste de Brasil, de donde yo vengo, es diferente de ser niño en la región sudeste, São Paulo, Río de Janeiro. Pero no se trata solamente de localidades o regiones. Cuando vamos agregando marcadores de raza, género, sexualidad, identidad, la conversación requiere cada vez más un enfoque y cuidado específicos. Todo esto que acabo de decir puede parecer un poco obvio, pero no es para muchas personas. Incluso nosotros, que discutimos derechos digitales, solemos tener una perspectiva muy adultocéntrica, olvidando que los niños también son sujetos de derechos al igual a cualquier adulto. Es decir, cualquier derecho que tenemos como un adulto, como derecho a libertad de expresión, derecho a libertad de expresión de género, sexualidad, identidad, otros derechos como privacidad y la protección de datos personales, también lo tienen todos los niños. Claro, esta desde la perspectiva de una autonomía progresiva, acompañando su desarrollo. Ok, después de estas consideraciones iniciales, quisiera dirigir la discusión hacia algunos puntos que se relacionan con mi área de investigación, trabajo y estudios actuales. Inteligencia artificial y las plataformas digitales en conjunto con la protección de más jóvenes. Cuando hablamos de construir espacios seguros de acceso a la información para niños, debemos dar un paso atrás y preguntarnos cómo están accediendo efectivamente a la información los niños hoy en día. Las respuestas pueden variar, pero sin duda incluirán sistemas de inteligencia artificial generativa y plataformas digitales, especialmente aquellas de videos cortos. Y claro, como toda persona en formación, gestionando su lugar en el mundo, los niños, niñas y niñas tienen inquietudes sobre género, sexualidad e identidad. Y cuando no hay una red de apoyo presencial, buscan en estos medios la forma de obtener respuestas. Para ilustrar, hice una pregunta a la IA generativa, inteligencia artificial generativa más utilizada actualmente, ChatGPT,
para que comprendamos mejor mi punto. ¿Cómo saber si soy una persona bigénero? Las respuestas fueron, en cierta medida, razonables, mencionando temas de pertenencia, autoconciencia y fluidez de género, además de sugerir el aprendizaje a partir de otras experiencias similares. Sin embargo, no incluía ejemplos más específicos de personas y redes que hablen de este tema en la Internet, ni un lenguaje adaptado a una persona en etapa de desarrollo. Cabe mencionar que el ChatGPT fue suspendido en Italia por la Autoridad de Protección de Datos precisamente por no contar con mecanismos de verificación de edad. También tuve la oportunidad de ser invitada como especialista para probar una versión infantil de IA generativa de una gran empresa que aún no ha salido al mercado. Y aquí aumenta mi preocupación. Pensé en un niño que podría estar siendo ofendido en la escuela con términos despectivos. Pregunté a esta inteligencia artificial para niños qué es un maricón, ¿ok? Un término ofensivo para hombres homosexuales o cualquier otro hombre con una relación más íntima con lo dito femenino. La respuesta fue completamente evasiva. La IA, inteligencia artificial, no se siente cómoda con el tema y no va a responder pidiendo cambiar de asunto. Este tipo de filtros específicos y simples que no tienen un análisis contextual puede negar una información que ayude al niño a entender contextos de violencia, discriminación y también autoconocimiento. La falta de contexto y la ausencia de un equipo multidisciplinario en el desarrollo de estos productos pueden llevar a que las empresas no logren garantir la protección integral de los niños en sus servicios y productos. Lo que quiero enfatizar aquí es que tanto en los sistemas de inteligencia artificial como en productos y servicios digitales más amplios, como las plataformas digitales, existen riesgos sistémicos, especialmente para niños y más ainda para niños queer dentro de la comunidad LGBTQIAPN+. Esto significa que las empresas deben actuar preventivamente en el reconocimiento de estos riesgos, reconocer su existencia y sus especificidades. Y no solamente esto, también trabajar para medir, evaluar y mitigar estos riesgos reales o potenciales. Para eso, precisamos que el debate sobre la protección infantil esté en el centro de las discusiones sobre la regulación de plataformas y la regulación de nuevas tecnologías en general. Más específicamente, con relación a la inteligencia artificial, UNICEF señala que, aunque aún no tenemos certeza de cuáles serán los efectos concretos del uso de inteligencia artificial en el desarrollo de los más jóvenes, cuando hablamos en términos de políticas y regulación de inteligencia artificial a nivel global, la protección de la infancia no se establece como un pilar central. A menudo se limita siempre a un enfoque solamente en los adultos.
En el contexto brasileño, por ejemplo, la regulación de inteligencia artificial se está debatiendo ampliamente en la actualidad. Sin embargo, entre los proyectos legislativos que pretenden discutir el tema, el único que aborda este asunto colocando la protección de los más jóvenes como uno de sus pilares centrales, es la versión más reciente del proyecto de ley 2338 de 2023. En relación a regulación de plataformas, ya existen normativas globales sobre la protección de los niños y los riesgos sistémicos de las plataformas digitales. La observación general número 25, vinculada a la Convención sobre los Derechos del Niño, señala que medidas preventivas de los estados pueden ser necesarias para evitar el uso perjudicial de aplicaciones en el ambiente digital. Es importante decir que, como mencionado por Rodrigo, la Convención de los Derechos del Niño se trata del tratado internacional más ratificado en todo el mundo, por lo que es probable que todos los países que aquí representados deban cumplir con sus directrices, así como las directrices de sus comentarios, como el comentario general número 25 o observación general número 25 que trata de protección de la infancia en el ambiente digital. Permiso, Julia, perdón, claro. Pero no tenemos más tiempo. Perfecto. Así que, pero muchas gracias por tu tan importante contribución. Y ahora pasamos de Brasil a Bolivia, porque está aquí Luan Méndez, que es psicóloga, coordinadora del Centro SOS Digital, que es un equipo de acompañamiento y respuesta a violencias digitales en la Fundación internetbolivia.org. Tiene posgrado en Gobernanza de Internet por la Universidad de San Andrés en Argentina. Investiga las brechas digitales de género y su relación con otras desigualdades sociales y es interesada en las intersecciones de género con las tecnologías y la generación de políticas públicas que protejan los derechos digitales. Gracias, Luan. ¿Tienes 10 minutos? Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Voy a proceder a exponer las dos preguntas que me han compartido, que son muy importantes para comprender este tema. La primera es, ¿cómo ves la participación y el acceso a la información en Internet de las infancias género-diversas en tu país? Y ahí, a la hora de pensar en cómo podíamos responder esta pregunta, he recordado un poco el contexto educativo de Bolivia. Las maestras y maestros de la educación primaria y secundaria se opusieron en múltiples ocasiones y a inicio de este año a que se modificara la currícula, ¿no? La currícula de los colegios, porque entre otras cosas este año iba a incluir la educación sexual integral. Entonces, partiendo desde ese punto, en la educación escolar no existe el tema de educación sexual integral y mucho menos hablar de educación sexual integral digital, ¿no? Es difícil abordar el tema de la sexualidad y del género en las unidades educativas, sobre todo en las unidades educativas que se encuentran en áreas rurales y periurbanas. Entonces, es muy difícil hablar de acceso a la información y participación en el ámbito digital de las infancias género-diversas. Otra cosa que hay que tomar en cuenta en el contexto boliviano es la gran brecha digital de género que existe, que ya lo han hablado las anteriores panelistas y también en las otras sesiones que hemos podido escuchar. Y creo que este es un tema estructural porque transversaliza todas las desigualdades que estamos abordando en este evento, ¿no? En Bolivia, si bien el acceso a Internet ha mejorado mucho después de la pandemia,
sigue habiendo una gran brecha digital de habilidades, ¿no? El uso crítico de la tecnología no suele estar en todos los espacios geográficos de mi país. Y ahí nuevamente la diferencia entre áreas rurales, periurbanas y áreas urbanas se ve mucho, es bastante crítico. Y también está relacionado a razones económicas y también razones que tienen que ver con acceso a infraestructura, ¿no? El acceso a dispositivos. Sobre todo en áreas rurales, por el trabajo que venimos haciendo desde la Fundación Internet Bolivia, hemos visto que en muchas familias se comparten dispositivos, ¿no? Hay solo un celular en la casa, aunque sean 3, 4 niñas, niños, niñas, hay solamente una computadora, si es que la hay, en muchos hogares no hay. Entonces, este compartimiento de dispositivos también está relacionado al acceso a la información, sobre todo si estamos hablando con acceso a la información de educación sexual integral digital, porque obviamente va a haber por parte de las niñas, niñes, niños, un poco de miedo de buscar información en Internet cuando estos dispositivos son compartidos y están constantemente vigilados por sus mamás y papás. Que en este contexto, pues, el buscar este tipo de información los puede exponer a enfrentar otro tipo de violencia, ¿no? Como violencia física, violencia psicológica dentro de sus familias. Entonces, el tema de la brecha digital relacionada al acceso a dispositivos está íntimamente relacionado al acceso a la información y a la privacidad que van a tener para poder buscar esta información. Por otro lado, hay un problema que está muy relacionado a esto, que es el contexto político de mi país. Como estamos en una crisis política de representación, donde el partido de gobierno se pelea con el mismo partido, pero porque están divididos, y también con los partidos de oposición, esto hace que el tema de la violencia de género, que la educación sexual integral, que la violencia digital que afecta a la niñez y a las infancias no sea un problema que esté en las agendas de quienes toman las decisiones. Y lo que hemos podido ver es que en este contexto de polarización política, los discursos de odio de los grupos antiderechos organizados cobran mucho más protagonismo, ¿no? Entonces, esto es un punto súper importante porque la agenda antiderechos en Bolivia ha crecido un montón, y si bien en los espacios físicos, por ejemplo, cuando convocan a marchas o a movilizaciones, no tienen mucha cobertura o no tienen mucha respuesta, por eso mismo se han pasado al ámbito digital, donde las plataformas y los algoritmos que deciden qué información va a tener más visibilidad, pues le dan mucha más importancia a los contenidos antiderechos porque generan más atención, más interacción, más viscerabilidad, ¿no? Te conecta con esta parte emocional, y eso hace que estos contenidos se viralicen en vez que los que hablan de educación sexual integral, los que generan las colectivas feministas, los que generan los colectivos LGBTQI+. Entonces, eso también es algo que está como parte central del problema en Bolivia, donde el contenido de odio es el que más se viraliza y por el cual es el que más acceso tienen las niñeces y las infancias cuando se conectan a Internet, sobre todo a plataformas de redes sociales que muchas veces vienen incluidas en los paquetes de megas, ¿no? Cuando te cargas crédito, a veces te incluye 1 o 2 redes sociales de uso gratuito, y son las que ven porque son gratis, entre comillas. Entonces ahí van a encontrarse con este tipo de contenido. Entonces es bien complicado el contexto de acceso y de información de las infancias género-diversas, y creo que la respuesta o cómo se puede aportar está relacionado a, obviamente, educación sexual integral digital como parte de la currícula. Y eso tiene muchos desafíos, como por ejemplo entrenar y capacitar a las maestras y maestros de áreas rurales en sus propios sesgos, ¿no? Porque no solamente en el conocimiento que tienen que tener, sino en sus propios sesgos que tienen por la educación que han recibido, porque Bolivia tiene una sociedad muy conservadora. También plantearle a las plataformas, a las grandes plataformas, sobre el contenido que están viralizando y los efectos que tiene. También poner a discusión y debatir sobre si la vigilancia a las infancias es lo mismo que seguridad, porque la mayor estrategia que tienen las mamás, papás, cuidadores
en Bolivia por algunas entrevistas y grupos focales que hemos hecho para cuidar a sus hijos e hijes en Internet, es la vigilancia, ¿no? Revisar lo que hacen en su dispositivo, en su celular, qué páginas han entrado, y en base a eso, o si han hecho algo malo o que ellos consideran que no está bien, pues les quitan el dispositivo y ahí obviamente quitan la posibilidad de acceder a un montón de derechos. Entonces creo que es súper importante generar estrategias conjuntas con la población en general, tomando en cuenta todas estas intersecciones, ¿no? Como las intersecciones geográficas, pero también culturales, para poder diseñar estrategias para quienes cuidan a las niñeces y a las infancias puedan hacerlo en el marco de respetar su diversidad. Por otro lado, también me gustaría enfatizar la necesidad de generar y entrenar a la niñez y a las infancias en seguridad digital holística, porque en un contexto de represión de la diversidad, pues buscar información respecto a tu orientación sexual puede ponerte en riesgo a enfrentar violencia. Entonces, saber cómo cuidar tu privacidad, cómo cuidar la navegación, cómo buscar esta información de forma segura, creo que es vital en un contexto como el nuestro. Y creo que con eso puedo terminar. Muchas gracias. Gracias, Luan. Y ahora, para cerrar las presentaciones, invito a Patricia Cantero y Noemí Núñez a nos traer una perspectiva local de Chile. Noemí Núñez es estudiante de pregrado de Estudios Internacionales en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y estudia la ciberseguridad, la protección de datos personales y también el uso responsable de la inteligencia artificial. La perspectiva interseccional se encuentra en el foco de sus estudios, buscando dilucidar las experiencias diferentes de distintos grupos ante los fenómenos del mundo actual. Y Patricia Cantero también es estudiante de pregrado en Estudios Internacionales en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y investiga el derecho a la protección de datos, la inteligencia artificial, especialmente en el ámbito militar y el impacto de las tecnologías de Internet en la sociedad contemporánea, y ha llevado a cabo estudios también que se involucran con políticas de igualdad de género, así que se identifica como activista en este ámbito. Muchas gracias a ustedes y tienen 10 minutos. Bueno, muchas gracias por la instancia, especialmente a Rodrigo y Arnaldo por la invitación. Comenzando por la primera pregunta, dando un contexto más local. La cobertura de Internet y acceso a Internet en Chile es bastante generalizada. Aproximadamente el 95% de los hogares tienen acceso a Internet, por lo que en general los espacios digitales se posicionan como potencialidades muy grandes para el acceso a la información, para la creación de comunidad con un sentido de pertenencia y también la afirmación, por ejemplo, en el caso de las niñeces, de su identidad. Sin embargo, a pesar de todo ese potencial, Chile en especial está experimentando un giro bastante dramático en cuanto a la hostilidad de sus espacios digitales. Según una consulta realizada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, aproximadamente un 84% de los chilenos considera que las redes sociales son muy inseguras o inseguras. Y estos factores se vienen indiscutiblemente a acentuar cuando hablamos de la niñez especialmente y de la comunidad LGBTIQ+. 88% de los menores que se mueven por espacios digitales sufren de violencia digital, han sufrido de violencia digital, y un 65% con respecto a la comunidad y los grupos de diversidades. Esto a la vez tiene como telón de fondo una tendencia también bastante dramática, que es el aumento sostenido de los discursos de odio con respecto a la comunidad LGBT, en contraposición a una baja en los discursos de apoyo. Entonces,
Por ejemplo, en esta misma consulta ciudadana se les preguntaba a las personas que se identificaban como activistas de la comunidad LGBT cómo eran atacadas. Y bueno, mencionar que alrededor de un 42% había sido víctima de violencia digital y especialmente se expresa a través de las fake news, el cuestionamiento a su identidad, pero por sobre todo a su inteligencia. Entonces, ello es bastante preocupante porque posiciona un escenario donde propicia que las personas que se identifican como activistas se retrotraigan de estos espacios. Entonces, ¿cómo afecta esto a toda la comunidad en general, pero especialmente a los niños? ¿Qué información en realidad son a la que van a acceder los niños si es que las personas que están encargadas o se dedican a difundir información a favor de la comunidad se están retrotrayendo de estos espacios? La preponderancia de los discursos de odio se está fortaleciendo demasiado y ese tipo de discursos es el que le está llegando a las niñeces. Por sobre todo, también otro punto muy focal con respecto a Chile es el estado del acompañamiento y la denuncia en la violencia digital. Un 81% de las personas desconoce el proceso de denuncia contra la violencia digital y solo el 17% de quienes han sido víctimas de violencia digital se animan a denunciar. Esto por múltiples factores, en general o el proceso es muy engorroso o creen, y esto es mucho más preocupante, que creen que no va a tener resultados efectivos, que no se va a traducir en nada. Entonces, y efectivamente los datos dicen que solo para el 24% de las personas que denunciaron hubo una conclusión satisfactoria. O sea que ya el 76% de las personas que denunciaron no tuvieron conclusiones satisfactorias. Entonces, esta falta de conocimiento, de apoyo y de seguimiento a las personas que hacen las denuncias viene a preponderar una cultura de la impunidad que sobre todo va dirigida a las niñeces porque son ellos quienes son los mayores sujetos a los que se les dirige la violencia digital. Y por sobre todo, me gustaría destacar un punto que consideramos fundamental, que es importante validar este tipo de problemas, sobre todo con la recolección de datos. Todos los estudios que hay están dirigidos en general a las comunidades que usan Internet. Y si bien hay espacios donde se mencionan, están focalizados en mujeres, personas de la comunidad LGBT y que se identifican que son ellos quienes son más víctimas de violencia, no hay estudios que desglosen cómo se da este tipo de violencia. Y si los datos no están, parece que el problema tampoco está. Entonces es importante que el levantamiento de datos se dé para poder pasar a estrategias que vengan a fortalecer los espacios que deberían ser de confianza, seguros y también de acceso a la información, porque al final el Internet se está posicionando y es otro espacio público, donde las niñeces por sobre todo se están desarrollando. Hola, buenas tardes. Para responder a la segunda pregunta sobre cómo creemos que es necesario en la Internet generar espacios seguros de acceso a la información para las niñas, géneros diversos, identificamos 5 puntos que creemos fundamentales. En primero es la implementación de políticas que incluyan de manera más tácita los compromisos internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño, que se mencionó muchas veces, y también adscribirse a nuevos compromisos como podrían ser los principios de Yogyakarta, que si bien Chile no ha adoptado oficialmente, se alinean con algunos de los avances del país en esta materia. Ambos compromisos, de alguna manera, implican que el Estado debe garantizar derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes y establecen el cómo se deben aplicar las legislaciones internacionales de derechos humanos en las cuestiones de orientación sexual e identidad de género, respectivamente. Por tanto, son marcos claves para avanzar en la promoción del acceso sin discriminación en la red y a la protección del entorno digital de menores. Y con esto también viene incluido un segundo punto, que es el nivel legislativo. Si bien en Chile han existido avances en este momento, especialmente sobre la protección de datos, con la Ley de Protección de Datos que se promulgó este año, que representan un hito importante en materia de que se incluyó, por ejemplo, las sanciones a las empresas que no protejan adecuadamente los datos de los menores, aún necesitamos avanzar en medidas adicionales como protocolos claros para combatir el acoso, especialmente cuando se utilizan, por ejemplo, perfiles anónimos.
Todas estas acciones en verdad podrían fortalecer la supervisión en casos de violencia digital contra menores, creando consecuencias reales para los infractores, lo que impulsaría un espacio más seguro para las infancias género diversas, donde puedan sentirse protegidas y respaldadas. Pero claramente no todo es legislativo, también es importante abarcar lo cultural y lo educativo y promover una educación digital desde una perspectiva de género, desde una perspectiva de la protección, que implica integrar estos conceptos a los programas educativos y sensibilizar a los menores sobre el uso seguro del Internet. En este caso, Chile ha avanzado con algunos programas como Internet Segura, que busca capacitar a estudiantes y docentes sobre el uso responsable de las redes. Sin embargo, es crucial expandir estos programas a regiones menos atendidas y aquí entramos a otro punto que es la descentralización de estas problemáticas para asegurar que todos los menores tengan acceso a esta información, pues en las grandes ciudades, que es donde suele ocurrir más el flujo del uso del Internet, los menores sí tienen mayor acceso a los programas de formación sobre seguridad digital y respeto a la diversidad. Sin embargo, existen todavía muchas zonas rurales y periféricas que se ven limitadas de estos recursos y por ello es necesario ampliar hacia esas zonas para eliminar las brechas de conocimiento sobre el uso seguro y responsable de la tecnología. Y dentro de esto, igual resulta esencial implementar programas que estén adaptados a las realidades locales y que se puedan desarrollar en colaboración con escuelas, gobiernos regionales, organizaciones de sociedad civil y que apunten a involucrar a las comunidades de los niños como familias, creando redes de apoyo que aseguren una inclusión y un respeto a las infancias género diversas en todos los rincones del país. Y aquí menciono el cuarto punto, que es también fortalecer la colaboración entre el Estado y la sociedad civil. Actualmente en Chile existen diversas organizaciones como Fundación Iguales, Amaranta, que aportan recursos y visibilizan las problemáticas de violencia digital, creando, por ejemplo, aplicaciones de recolección de datos, programas educativos para la protección sobre agresiones digitales. Y en este sentido, resulta importante que el Estado se vincule de manera más activa con la sociedad civil, pero que no se reemplace también esta responsabilidad estatal, sino que se complemente de alguna manera con los esfuerzos ya existentes, pues el gobierno, todos sabemos, tiene que liderar la creación y la supervisión de un entorno digital seguro y no dejar descansar esta responsabilidad en la sociedad civil como tal. Y aquí vamos al último punto, que ya Noemi lo mencionaba, que en Chile nos encanta recolectar datos y creemos que es importante el levantamiento de datos específicos para poder comprender realmente la magnitud de estas problemáticas existentes y ajustar las políticas de protección digital de manera más informada y actualizada, permitiendo atender a las necesidades de protección de estos grupos y orientar las acciones del Estado a soluciones efectivas y que estén en constante evolución. En resumen, lo que queremos decir es que si bien ya existen esfuerzos dentro del país, son esfuerzos que no se pueden estancar, que tienen que seguir adelante, porque el Internet avanza, el acceso al Internet avanza, y es algo que no va a frenar, sino que va a seguir evolucionando, y las problemáticas que vengan con él también van a seguir avanzando. Por tanto, las respuestas de acción no tienen que ser fijas, no tienen que ser enfocadas en un punto, sino que tienen que ser combinadas, atendiendo a la educación, la cultura, la legislación, recolección de datos, etcétera, para poder crear realmente espacios en línea donde todas las infancias, con especial foco en aquellas género diversas, se sientan protegidas y libres para explorar su identidad en un entorno que los respete y valore su diversidad. Muchas gracias. Gracias, Patricia, Noemí. Creo que tenemos un poquito de tiempo para una o dos preguntas, así que no tenemos. Así que agradezco a todos, a todos por escucharnos. Muchas gracias al panel, gracias a las panelistas, a toda la organización de UFLAC, Arnaldo, y que hizo la relatoría, y también mi hermana Nirvana, que está ahí haciendo la moderación virtual. Gracias a todos y les invito a continuar luchando por la protección de las infancias, incluso las infancias queer. Gracias.